Navarro. El doctor Navarro es un referente a nivel mundial en lo que son los estudios de las atmósferas modificadas y, bueno, quien sentó las bases, ¿sí?, de lo que es el almacenamiento hermético. El doctor Navarro nos va a dar su conferencia en español, así que le agradecemos enormemente, ¿sí?, su charla, su conferencia en español. Y la conferencia se titula Efectos de la atmósfera modificada en los insectos, y haciendo especial referencia, ¿sí?, al almacenamiento en silo-bolsa. Así que, bueno, le damos la bienvenida al doctor Navarro y, doctor, la palabra es suya. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, a todos los participantes. Qué bueno encontrarlos aquí en Mar del Plata y tener una conferencia semejante. Para gente que trabaja en este asunto hace mucho tiempo, es un gran honor para mí y para todos que tuvieron la oportunidad de trabajar en ese campo. Muchas gracias a todos. Bueno, el asunto de atmósferas modificadas y referencia a silo bag o bolsas, silo-bolsas, es un asunto muy interesante que necesita elaborar y trabajar en este asunto, cómo los insectos se comportan. Mi presentación está en inglés, pero creo que ya está traducida propiamente. Gracias. Okay. La primera cosa que debemos saber cuando referimos a silo-bolsa es que los insectos son seres, o como se dice, unos organismos aeróbicos y necesitan oxígeno para el desarrollo. Esto tiene una importancia en cuando consideramos las acciones de las atmósferas modificadas sobre los insectos. La primera cosa que debemos comprender es que bajo estas atmósferas ocurre la desecación, o que se dice necesitan agua para el desarrollo, y sin las condiciones que están dentro del silo-bolsa, debido al hecho que silo-bolsa se almacena productos que consideramos como productos secos. La desección o desecación es, creo que se puede traducir mejor, desiccation, ¿cómo se dice? Desecación. Y el segundo efecto, que es decir, debido al hecho que no tienen suficiente agua en el medio ambiente, los insectos mueren. El segundo hecho es que son bajo la influencia de anoxia. Sin oxígeno no pueden continuar a vivir. El tercer hecho es que se produce, como el doctor Bartosik ha explicado, se produce una cantidad de anhídrido carbónico, y este anhídrido carbónico afecta a los insectos por medio de hipercarbia. Bueno, si observamos un insecto de una distancia más corta, vemos que tienen organismos para respirar, espiráculos. Estos les permite
transferir el oxígeno, el anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico, y por este medio los insectos, cuando están en una atmósfera controlada que está falta de oxígeno o existe anhídrido carbónico, los mantienen estos piráculos constantemente abiertos. Quiere decir, de este modo, la desecación afecta el medio ambiente que tiene una humedad relativa muy baja. Los insectos mueren en estas condiciones. Es la acción primera sobre los insectos. Pero no debemos olvidar que estos insectos viven en un medio ambiente o se desarrollan en una temperatura máxima a 21 grados centígrados. Quiere decir, en esas condiciones tenemos siempre la posibilidad, cuando la temperatura es baja, los insectos no se pueden desarrollar. Quiere decir, en condiciones climáticas con temperaturas altas, estos insectos tienen la posibilidad de desarrollar a un tiempo muy corto y pueden causar el daño. Ahora, para condiciones herméticas, lo que necesitamos es que para considerar condiciones herméticas, necesitamos que una atmósfera se produce, de falta de oxígeno y con alto porcentaje de anhídrido carbónico. Por este medio, por medio de respiración de estos organismos, se crea una atmósfera diferente de la atmósfera del medio ambiente. Y cuando está en un almacén como el Silobac completamente cerrado, es posible conseguir estas condiciones para eliminar el desarrollo de los insectos. Ahora, los organismos que contribuyen a generar estas condiciones, tenemos primeramente los insectos, los ácaros. Insectos ácaros son organismos aeróbicos obligatorios. Tenemos la microflora, la mayoría son hongos que tienen un requerimiento que son aeróbicos. Existen anaeróbicos también, pero estos anaeróbicos microflora se puede desarrollar en condiciones de alta humedad. La humedad medio de 65 hasta 85% de humedad relativa son los hongos aeróbicos que dominan. A humedades más altas son la microflora, los microorganismos con más requerimiento o que no necesitan, algunos de ellos no necesitan el oxígeno, bajo condiciones anaeróbicas se pueden desarrollar. El otro asunto, otro factor que puede afectar la atmósfera modificada, sea las semences. La germinación que tiene una respiración, el grano el mismo que tiene una respiración y puede dar lugar a cambiar la atmósfera modificada. Bueno, ahora consideramos este ecosistema, lo consideramos como un ecosistema que tenemos los insectos, los granos y todos los organismos que afectan el ecosistema, y podemos observarlo o analizarlo desde la manera siguiente. Aquí tenemos
en el ordenador se puede ver el porcentaje de oxígeno, y aquí el anhídrido carbónico tiene un equilibrio. Cuando el anhídrido carbónico aumenta, el oxígeno baja. Esto es claro. Condiciones aeróbicas con oxígeno alto y bajo anhídrido carbónico, tenemos condiciones que permiten el desarrollo de insectos. Y ellos se pueden desarrollar, contrario a los hongos, a humedad relativa más baja de 65%. No quiere decir que a una alta humedad no se pueden desarrollar, pero es contrario a los hongos, que necesitan humedad alta, que los insectos, mismo en condiciones de baja humedad, secos, se pueden desarrollar. Y después tenemos las condiciones de la microflora aeróbica, que tienen una humedad, se desarrollan en humedad media de 65 a 85%, y después los anaeróbicos. Ahora, tenemos algunos desafíos en creando estas condiciones importantes para conseguir las atmósferas modificadas dentro, por ejemplo, ahí estamos considerando el silobag. No es como un vidrio, como lo ven aquí, que es completamente cerrado. No es posible conseguir en práctica, mismo con cuando tenemos los silos de metal o silos bien cerrados. Siempre tenemos algunos lugares que entran el oxígeno. Y ahora, si consideramos la primera cosa que ocurre en esas condiciones, es que durante el día la temperatura aumenta y se exerce una presión debido al cambio del volumen del gas que están dentro del silo, y siempre debido a estos lugares particulares que son pérdidas del gas. Y durante la noche, al revés, se puede aumenta el flujo del oxígeno del aire dentro del sistema. Igualmente, cuando cambia la presión atmosférica. La presión atmosférica está siempre constantemente en cambio. Puede considerar como los niños o las niñas se comportan, no puede saber cuándo van a dar algo. Siempre tienen algo que cambia, y la presión es semejantemente, siempre tienen algo que no saben cuándo va a cambiar. Ya saben de las estaciones meteorológicas, pero esto ocurre constantemente y afecta el mantenimiento del gas dentro de las estructuras que consideramos. Bajo la presión baja, lo que ocurre es que cuando la presión baja y la presión dentro del silo está suficiente alta, perdemos parte del gas. Si es una atmósfera modificada, por ejemplo. Y cuando ocurre que la presión sea más alta, al revés, el aire entra dentro del silo. Y por este modo, en las estructuras que son rígidas, son como metales o de betón, concreto, perdemos siempre el gas. Esto sea más moderado cuando tenemos un sistema elástico como silobag, que es de plástico. Ahora, para determinar los parámetros de
de cerrado, tenemos la posibilidad, dos posibilidades. La primera es, utilizamos, como el doctor Leandro Cardoso explicó, un método que nos permite evaluar el nivel de hermeticidad, simplemente. Pero no nos da la posibilidad de evaluar el nivel de permeabilidad del plástico. Para ese modo necesitamos un examen en laboratorio. Ahora, para saber cómo se comporta un sistema cerrado, utilizamos la presión. Efectuamos una presión cualquier, como ha demostrado el doctor Cardoso. Aquí lo ven, por ejemplo, a 1100 pascal, que es equivalente, los que no conocen, el pascal en milímetros es 110 milímetros aproximadamente. Después tomamos el tiempo y en dependencia de los puntos flacos que pueden entrar el gas, dependencia de la abertura, de la superficie, el tamaño, la configuración de estos orificios, tendremos el gas y en un tiempo los podemos coordinar, por ejemplo, en una estructura. Es un experimento que hemos hecho para comparar y hacer la comparación cuando aquel nivel de pérdida de presión, qué nivel de oxígeno se pierde. Y aquí lo vemos claramente que a 0,5% per día de oxígeno, la infiltración del oxígeno es tal que no podríamos utilizar más las atmósferas modificadas, porque si hacen un cálculo rápido pueden averiguar que en 10 días ya pierden el azote o el anhídrido carbónico, cualquier que sea, porque no es suficiente hermético. Para una hermeticidad, para el almacenamiento hermético, necesitamos un nivel de hermeticidad más riguroso, más bajo, que teníamos de comportar como algunos 10 minutos. Por esa razón, hemos hecho una tabla para mostrar, es una guía, no es muy correcta, pero una guía suficiente que me permite establecer a qué nivel estamos con diferentes tamaños de silos y si el silo está lleno, 95% lleno, o está vacío. Son dos diferentes. Es aproximadamente el doble de tiempo necesario para mantener la presión, y eso nos da una idea. Pero no olvidemos que todo esto es dependiente de la configuración del orificio. Bueno, esto es un asunto para una otra charla. Es suficiente para comprender que ya tenemos algunos datos para examinar el sistema que estamos trabajando. Ahora, en continuación, el segundo desafío que tenemos es cómo eliminar o prevenir la permeación del oxígeno dentro del silo bolsa, otros sistemas herméticos. Por esa razón, hemos considerado, esos son cálculos basando a trabajos que se han hecho en práctico y en laboratorio, es una combinación de todos, y para silo bolsa estamos aquí. Una silo bolsa que tiene un volumen de 250 metros cúbicos.
Y aquí es el requerimiento de permeación de gas del oxígeno por las unidades de 400 mililitros por metro cuadrado por día. Y aquí se ve que cuando tenemos un ingreso por día de 0,1%, ya es posible eliminar o mantener un nivel de hermeticidad. Y me parece, cuando yo examiné los datos de Silobag o los silobolsas, tienen esas condiciones que permiten mantener una hermeticidad para decir estas silobolsas se pueden considerar como, se pueden comportar como sistemas herméticos. Es muy importante esto. El otro desafío que tenemos, debemos comprender que el gas que tenemos dentro o que se produce por medio de estos organismos pueden ser absorbados por los granos ellos mismos. Tenemos una cantidad de absorción de anhídrido carbónico. Eso no podemos eliminarlo. Eso es siempre que existe allá. Bueno, aproximadamente un 30% del anhídrido carbónico se absorba por los granos, principalmente. Y Doctor, le interrumpo, le quedan 5 minutitos. ¿Sí? Vamos 25 minutos. 25 minutos. Bueno, tenemos otros desafíos, sea que los insectos pueden dañar el sistema, es muy importante. Tenemos los roedores y ultravioleta y mecanismos que ya vieron aquí en las presentaciones de nuestras colegas. Ahora, mantener el nivel bajo del anhídrido carbónico, del oxígeno, es muy difícil. Es posible, sea posible conseguir esto cuando podemos aumentar o cuando podemos disminuir esta permeación del oxígeno por medio de amelioración de las lonas. Pero eso es diferente asunto. En estos no va a explicar estos diapositivas porque ya ven que el doctor Cardoso ya lo explicó. Es posible, como lo ven aquí, conseguir condiciones que aumentan el anhídrido carbónico, sea posible, y con cálculos por señor Barreto que se han efectuado a temperatura de 25 grados, pueden ver que se puede mantener un nivel de anhídrido carbónico. Bueno, ahora tenemos muy poco tiempo para explicar este diapositivo que es suficiente difícil a comprender, pero en principio lo que queremos presentar aquí sea que tenemos a un nivel de ingreso de oxígeno de cuando tenemos una respiración de insectos y el nivel de infiltración de oxígeno es 0,05%, a un cierto tiempo estos se encuentran y aquí creen un punto crítico a donde el comportamiento de gases dentro del silo es crítico y los insectos paran a desarrollar. Y esto nos cree una posibilidad que nos da una oscilación cuando la permeación del oxígeno es suficiente alta. Y cuando es muy baja, esta oscilación para. Quiere decir, bajo de este nivel de infiltración, aquí como lo ve, no cambia la pérdida de materias duras dentro del granel. Bueno, ahora
decimos en general que una infiltración de 0,05% ya puede prevenir la oscilación del oxígeno. No sé si lo ven aquí, está muy bajo, pero ya se ve de alguna manera. Y cuando la permeación es hasta 0,24%, se consigue una oscilación semejante, no sé si se ve de lejos, pero esta oscilación es muy crítica en la práctica de mantener una hermeticidad para el control de insectos. Bueno, es posible conseguir estas condiciones. Ya existen algunos desafíos como mantener la estructura bien cerrada, ya se ha explicado esto, y la permeación más baja posible, y considerar la absorción, que no lo podemos cambiar, esto es un hecho crítico, y se pueden, mi aviso, es cierto, se van a dar en el futuro, vamos a tener más lonas que sean más resistentes a roedores y a insectos, y por silobags 0,1% de oxígeno por día, y para mantener estas condiciones necesitamos que la lona tiene una permeación bajo de 400 mililitros por día, por metro cuadrado. Bueno, yo le agradezco primeramente a Ricardo Pardosí, que me ha invitado a este evento, este congreso, y a encontrar todos amigos que trabajamos hace mucho tiempo. Muchas gracias por su atención. Tenemos tiempo para una preguntita, si alguien quisiera hacer una pregunta. Sí, no entendí muy bien el tema de la absorción del dióxido de carbono por parte de la masa que está dentro de la bolsa. Sí. Si podía explicar un poco mejor eso, ¿a qué sí, se debe? Sí, cómo no. Bueno, el anhídrido carbónico se puede, tenemos dos posibilidades. En bajo atmosferas controlados utilizamos el anhídrido carbónico, pero es un sistema más caro, más de precio, de costo. Por esta razón, el sistema hermético, sea que una generación de anhídrido carbónico por los organismos, y cuando llega a un nivel suficiente alto, por ejemplo, cuando el grano es húmedo, se produce más anhídrido carbónico a unos niveles muy altos, pero para el control de insectos, este nivel es suficiente. Quiere decir, mismo si tenemos una absorción por el grano mismo, es suficiente alto cuando el grano es húmedo. Cuando el grano es seco, tiene una importancia un poco menor, porque ya se produce algunos 12 o 15% de anhídrido carbónico, pero la absorción disminuye más, y en lo máximo que se puede conseguir debido a insectos es 9 a 10% anhídrido carbónico. Esto no es suficiente para matar los insectos, pero cuando utiliza atmosferas controladas es muy crítico, porque a veces se utiliza solo 40% o 60%, y súbito el anhídrido carbónico baja, y no sabemos por qué. Es porque el sistema no está suficiente hermético, o que tiene absorción. La absorción aquí tiene una importancia muy grande. Bueno. Sí. Bueno.
Le vamos a dar un fuerte aplauso al doctor Navarro. Muchas gracias.